Buenas noches a todas y todos. Estamos muy felices de tener esta conversación, como les platicaba ayer, pero para quienes no estaban vuelvo a hacer una breve introducción. Estas actividades están ocurriendo en el marco de la exposición 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA curada por Daniel Garza Usabiaga, que se exhibe actualmente en el Centro de las Artes. Y justamente lo que estamos haciendo con el programa público de esta exposición es hacer diferentes actividades que dialogan con los ejes temáticos de la exposición, con la parte histórica de cómo surge hace más de 3 décadas la Bienal FEMSA en Monterrey, también cómo han cambiado los formatos de exhibición, y las siguientes actividades que tenemos se van a enfocar en la última etapa de la Bienal, que tiene que ver con su formato actual, que es curatorial e itinerante. Como parte de las reflexiones que nos convoca o nos motiva esta exposición, hemos estado, como ahora mismo está ocurriendo un seminario con Carmen Cuenca acerca de Insight, como un diálogo entre plataformas artísticas, y precisamente de las actividades del primer bloque surgió una provocación de Aurora y de Michelle Artigue, justamente para hablar de una parte que es muy importante entre las reflexiones sobre el desarrollo de la Bienal, que es el diálogo con las comunidades artísticas. Entonces, aquí teníamos un pendiente muy importante, que era hablar de manera más específica sobre lo que ha pasado también con la escena artística de Monterrey en la última década, que es muy sorprendente pensar que la edición número 12 de la Bienal FEMSA, que es la que tuvo ya las transformaciones de tener a cargo de Willy Kautz este formato de certamen, que era el más conocido de la Bienal, y luego el formato curatorial, pero sobre todo ahí había una parte muy importante, que era el trabajo con la comunidad artística a través de un espacio que se llamó Lugar Común, un espacio de encuentro muy importante que se insertó en un ecosistema en el que había otros proyectos ocurriendo, y precisamente esta conversación va de eso, más o menos como un punto de partida. Ya lo va a introducir ahora Aurora y nuestras invitadas. Y bueno, quiero nada más solamente agradecerles por estar aquí, por atender esta invitación a tener esta conversación y hacer este ejercicio también de memoria activa sobre estos procesos que tienen diferentes caminos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos un jueves en la noche. Gracias a los ponentes también, a Cristian, al museo por el espacio, a FEMSA. Y bueno, la idea original un poquito de esta conversación era algo mucho más casual, pero las cosas empezaron a dar y pues aquí estamos. Bueno, quisiera introducir un poquito como de qué vamos a hablar, y es hacer pensar una escena del arte dentro y fuera de los espacios expositivos. Hice como que esta línea del tiempo más o menos como para ubicar algunas cosas en esta última semana. Desde el 2016, que estuvo la 12ª Bienal FEMSA, hasta el presente. Y bueno, puse aquí arriba como los proyectos de nuestros ponentes. Me gustaría ir introduciéndolos desde el proyecto de No Automático y, bueno, ceder también un poquito la palabra para que ellos puedan explicar sus proyectos. Voy a introducir a Eliot Nava, académico, curador y gestor de proyectos artísticos y culturales, docente de cátedras universitarias sobre arte y diseño, así como seminarios, cursos y talleres especializados en dichas áreas. Asimismo, es artista interdisciplinario y cuenta con exposiciones en museos, centros culturales, galerías y espacios de arte de México y el extranjero. Si nos puedes platicar un poquito sobre tu experiencia como gestor. Sí, bueno, pues antes que nada, buenas noches igual, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a todas y todos ustedes que están aquí, que se dieron el tiempo en visitarnos. Y bien, pues gracias también a la Bienal FEMSA por arroparnos en esta conversación. Bien, pues acerca de los proyectos que considero que por esa razón he sido invitado, tanto No Automático como Transliterado son proyectos que se han estado desarrollando desde el 2008. El 2008 se gesta el proyecto de No Automático, pero anterior a ese proyecto, yo vengo ya de una escuela que inclusive de mediados de los años 90, toda la segunda parte de la década de los 90, se gestó mucho un pensamiento del do it yourself, del hazlo tú mismo, de la independencia, de lo alternativo. Bueno, pues yo me considero que soy hijo de esos conceptos, ¿no? de ese pensamiento que se daba mucho en los jóvenes, no únicamente en México, sino a nivel global. Y pues eso de alguna manera repercute en la forma de trabajo en la que yo me he desenvuelto desde principios de este siglo, ¿no? Dado también a unas experiencias que yo estuve cuando vivía en Madrid, porque allá hice una de mis maestrías y conocí muy de cerca a un grupo de artistas, gestores que se reunían en una bodega para intercambiar sus ideas, sus pensamientos, sus intereses. De alguna manera eso también me motivó cuando regresé a Monterrey a gestar un proyecto similar. Pero cabe señalar que en Monterrey ya se había dado otros espacios con estas características. Por ejemplo, el Object Not Found tenía un tiempo ya de estar gestado, entre otros más que inclusive en esas ideas a mí me llevó también a realizar una investigación que esa la gesté en mi segunda maestría, que la realicé en Puebla y que concluye con la publicación de un libro que se llama Entre lo instituyente y lo instituido, espacios independientes de arte en Monterrey, ¿no? Entonces, este son conceptos que yo los he estado trabajando ya por casi 2 décadas, comprendo muy bien hacia dónde se mueve esa línea de pensamiento, porque incluso mi tesis doctoral, como doctor de filosofía en estudios de la cultura, mi tesis doctoral tiene que ver con la supervivencia, el pensamiento radical, la autogestión. Entonces, bajo todas esas ideas es como se construye este primer proyecto de No Automático, que fue un proyecto colaborativo, fue un proyecto que aunque fue fundado y que yo lo dirigí sus 12 años, no fui su único director y tampoco fui su único colaborador. Fue un proyecto que considero que fue muy participativo, integró a muchos agentes del ecosistema artístico regiomontano y fuera de él, inclusive personas que no estaban versadas en artes visuales o en el arte contemporáneo. De alguna manera ese proyecto concluye por distintas razones que pues tienen distintos niveles y son de diversa índole, y se gesta una continuidad, pero agregándole todas estas experiencias y nuevas investigaciones, porque No Automático concluye sus objetivos, concluye sus metas y sus directrices y aparece Transliterado, y Transliterado extiende la discusión, pero la extiende desde otros panoramas y otras plataformas, ¿no? Entonces, considero que mi modo de trabajo, que tiene que ver con estos 3 conceptos que trato de ahondar en ellos cada vez más, que justo es la alternancia, el imaginario radical, lo instituido, la independencia, la autogestión. Con todos estos conceptos y todas estas ramas de pensamiento, pues yo trato de actuar ante ellas y desde un concepto inclusive hasta performático de lo que implica el espacio contenedor y el contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo esas circunstancias es como se han desarrollado No Automático y Transliterado. Gracias, Eliud. Voy a presentar a Ana. Ella es
Ana Cadena, artista, docente y curadora, licenciada en arte por la Universidad de Monterrey, cuenta con un máster en teoría crítica por la Universidad Autónoma de Barcelona y el programa de estudios independientes PEI. Actualmente es directora de Espacio en Blanco y profesora de asignatura en la Universidad de Monterrey. Hola. Muchas gracias por invitarme a esta charla. Gracias a todos por estar aquí y gracias a la Bienal FEMSA. Me da mucho gusto poderles hacer como una revisión, un repaso de la memoria desde que empezó Espacio en Blanco. Yo vengo de una escuela, llegué en el 2014 a Monterrey como con unas ideas que aprendí de España, que ahorita tú nos vas a platicar un poquito de cómo te está yendo allá, de Barcelona precisamente. Y yo estudié una maestría con Paul Preciado, que en ese entonces era Beatriz Preciado, y venía con como una línea que sigue siendo una cosa muy importante para mí, que es ese cruce entre el arte y la pedagogía, y el experimento, la alternancia, estar en paralelo a las instituciones, y como que todas esas ideas que nacieron allá para mí, me las traje y las empecé a alimentar, a crecer. Y así nació Espacio en Blanco, que justo en el 2015 yo no sabía que iba a tener un espacio de esa naturaleza. De hecho, más bien la comunidad fue la que impulsó Espacio en Blanco, no fui yo. Nos dimos cuenta que en ese momento, tú te acuerdas muy bien cómo estaba todo el asunto, que ya nos platicaste un poquito, Liud, a lo mejor faltaban ciertos circuitos, ciertas instituciones para que gente más joven o de otro perfil que no tenía una carrera media o avanzada en el arte pudiera brincar y experimentar y hacer cosas y equivocarse. También el error para mí es algo muy importante que hay que hacer y hay que también querer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y empezamos en una terraza, la gente empezó a juntarse, la gente me empezó a pedir la terraza y poco a poco fue creciendo Espacio en Blanco hasta absorber o activar más bien otros espacios, nos invitaban galerías, nos invitaban centros, instituciones alternas a hacer eventos y podía abarcar desde música hasta un taller, hasta una exposición, y lo que más hacíamos, y hay gente aquí que veo caras muy conocidas, era sobre todo hablar de los proyectos de uno mismo, charlas. Y eso era lo más nutritivo y lo que más impulsaba como que el hacer comunidad, porque había gente que se empezó a integrar y poco a poco ya se empezó a activar mucho más en el ecosistema del arte de aquí de Monterrey. Pero sí, sobre todo era una base muy sólida de charlas y para mí un nodo muy importante es lo pedagógico y el circuito del arte contemporáneo, ese nexo. Entonces, hasta la pandemia estuvimos haciendo muchísimos proyectos, estuvimos haciendo muchísimas charlas, activando, y cuando llega la pandemia obviamente tuvimos que hacer un freno y entonces yo ya considero que Espacio en Blanco es un proyecto que sigue vivo, sigue muy vivo, pero tiene un 2.0, ¿no? Como que tiene otra cara ahora, otra naturaleza, que ya no es el espacio físico, ya no se hacen las charlas que hacíamos antes y pasamos al circuito virtual. Empezamos a utilizar Zoom, empecé a trabajar mucho con Abril Sales, que es otra curadora increíble de aquí de Monterrey, que se nos fue a la Ciudad de México tristemente, pero muy bien por ella. Seguimos con el proyecto Espacio en Blanco porque realmente ya superamos un poquito en el sentido del espacio físico para hacer un seminario que se llama De la punta de la lengua a la planta de los pies. Y este año justo cumplimos 5 años de seminario. Hemos tenido a panelistas increíbles como Coco Fusco, Lucy Lipard, Ana Longoni, muchas activistas, las tesis, restauradoras con glitter. Entonces, es un seminario que justo, por eso les platiqué un poquito de dónde vengo y la semillita que sigo tratando de crecer, es esa cuestión, ¿no? de lo que va paralelo a las academias, lo que a veces puede ser un poquito disruptivo o no, preguntas incómodas, e invitar a gente que a lo mejor no está en Monterrey, pero tratar de abrir debates que no se darían ya en la terraza porque no se pueden hacer, aunque ya estamos tratando de hacer cosas más presenciales, seguir una conversación más amplia, más abierta, más pública quizá, pero también con estos parámetros, estas características que nos gusta impulsar en Espacio en Blanco y con Abril y La Cresta. Y nada, ahí la dejo.
Muchas gracias, Ana. Bueno, voy a introducir a Paola. Paola Livas, curadora y artista visual, egresada con mérito académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cursa el máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología en la Universidad de Barcelona, ha sido jefa de exposiciones en el Centro de las Artes de Conarte y docente en LSI y TEC de Monterrey. Diseñó el programa de exposiciones periódicas Deadline y ha realizado proyectos independientes en el Colegio Civil y el Museo del Centenario. Gracias. Buenas noches. Es un verdadero gusto estar aquí con las personas que fundaron los espacios que funcionaban cuando yo empecé a ir a exposiciones y a hacer exposiciones, y con un sucesor que viene justo trayendo la fuerza, ¿no? Y con Aurora, mi gran amiga. Pues bueno, Deadline fue un programa de exposiciones periódicas, eso lo tengo súper memorizado. Fue un proyecto que yo realicé más o menos en 2018. Me había graduado de la licenciatura, asistía a muchas exposiciones que sucedían en todos estos maravillosos lugares, y después de un curso de curaduría intensivo que tuve con Gonzalo Ortega, yo ya traía la idea de hacer algo así como que tuviera que responder a la inmediatez, a esta cosa de que se produce rápido y a veces quieres sacar una obra aunque no sea parte de un todo, de una serie, no sé, algo como un poco más vorágine de crear, y la juventud y todo ese tipo de cosas que me estaban pasando en ese momento. Y entonces pues surgió este programa que tenía la bondad de ser un programa. Yo no tenía un espacio físico, entonces funcionaba como una convocatoria en la que los artistas podían participar con obras que hubieran sido hechas 3 meses antes del cierre de la convocatoria. Y ahí se cumplía el criterio de inmediatez. Eran cosas muy nuevas, tenían que ser inéditas y respondían a lo que tuvieran que responder en ese momento. No era un proyecto que fuera curado de vamos a hablar de este tema, sino más bien funcionaba más o menos como un termómetro para saber qué estaba produciendo la gente en ese momento. Y viéndolo en retrospectiva, porque fue un proyecto muy gratificante, creo que lo que más reforzó, trajo, fue como un aire de comunidad y toda esta cosa que sucedía más allá de exponer. Pues exponíamos solamente en las inauguraciones, no teníamos una permanencia, no teníamos este tipo de programas a lo mejor más pedagógicos, sino que íbamos también por esta cuestión social, de que nos encontráramos, habláramos de todo, cada quien presentara sus proyectos y que lo hiciéramos cada 3 meses. Entonces, afortunadamente se fueron abriendo las puertas, inició chiquito y con lo más cercano, y luego los mismos espacios nos invitaban, y se fue dando y fue creciendo, mucha gente venía, fue muy bonito, se fueron consiguiendo patrocinios y cosas de esas más institucionales, y pues nada, queda más o menos en medio de ese timeline y habla de un periodo muy específico, porque justamente la pandemia vino a amedrentar lo que funcionaba de Deadline, que era la cuestión social, y de ahí tuvo que suceder una transformación que luego no funcionó muy bien y finalmente decidí cerrarlo de una manera que yo pensé que fue muy digna y quedó como un proyecto justo ahí en el espacio, ¿no? Entonces me da gusto ahorita tener la posibilidad de recapitularlo junto con otros proyectos y pues estar en esta discusión de lo que viene, lo que ha sido y todo este tipo de cosas. Sí, y tuvo muy buen archivo, ¿no? Bueno, sí, o sea, está todo organizado en carpetas, guardado perfecto y digitalizado en diferentes lugares. A lo mejor sí había algo ahí de eso que puede ser revisitado después, entonces sí, yo creo que eso puede funcionar. Gracias, Paula. Bueno, voy a presentar a Gabriel Rosiles, director y fundador de México Art and Design Exhibition, MADE, una nueva plataforma que articula movilidad, sostenibilidad y cultura. Es egresado de la licenciatura en arte por la Universidad de Monterrey y se ha desempeñado como gestor y artista, con un interés por cuestionar el consumo y las tecnologías. Hola, muchas gracias. Yo la verdad no sé qué hago aquí. No, la verdad estoy muy agradecido y muy gustoso de que la Bienal tenga intereses en involucrar a proyectos tan nuevos como el que empecé, que es MADE, que para quienes no lo conocen, como acaba de decir Aurora, MADE es una plataforma de arte y diseño contemporáneo.
que se enfoca principalmente en su eje en la movilidad, en la proximidad de la cultura. Made proviene de una necesidad mía. Al momento en que yo seguía estudiando, me involucraba en muchos proyectos artísticos y exposiciones, en Deadline, asistían a Exposición Transliterado. No llegué a conocer Espacio en Blanco, pero sí sabía de él. Y yo notaba como que en muchos de los eventos que sucedían, tanto en agendas como independientemente durante el año, siempre había momentos, por ejemplo hoy, que hay como 6 eventos sucediendo el mismo día, pero todos están bien lejos. Entonces es como que, pues no puedo ir a ninguno, voy a uno o voy a otro. O llego uno aquí y luego voy a otro más noche. Entonces como que yo sentía como ese problema y siempre estuve muy acercado como a la movilidad desde el punto de mi familia, de mi hermano, que estaba muy involucrado. Entonces escuchaba como todos estos problemas que veía y pues yo soy una persona que disfruta mucho caminar. Entonces me encanta moverme por la calle o en transporte público. Entonces como que veía que existía como aquí una falta de relación con la ciudad y con la movilidad desde el ámbito cultural. Entonces, una solución que fue apareciendo pues fue Made, ¿no? Como la creación de, vamos a decirle, circuitos donde pudieras tener diferentes espacios culturales en un mismo día, que los puedas como recorrer el mismo día. Pero antes de llegar a eso, pues tuve que hacer un análisis gigante de, haz de cuenta, mapear toda la zona metropolitana de Monterrey y encontrar todos los espacios artísticos de la ciudad. Y a partir de eso, como que denotar dónde había más agrupaciones de espacios culturales. Entonces, como que yo soy una persona de datos, me encantan las estadísticas, lo cual es algo muy raro, y me encantan los números. Entonces, viendo como todas estas agrupaciones y como analizando un poco la escena geográficamente, como que pensaba en soluciones que incluyeran la cultura y, como mencionamos, la movilidad. Entonces, de ahí surge Made, creamos los circuitos, lo organizamos a partir de una semana, le hicimos nuestra primera edición en febrero de este año. O sea, el proyecto tiene muy poco existiendo, pero tiene como 1 año y medio de planeación porque ya tenía yo estos intereses desde hace mucho y desde el momento en que salió, pues explotó de una forma en la que yo no esperaba. O sea, fue muy bien recibido, tomando en cuenta, y creo que fue algo que benefició a que el proyecto sucediera de esta manera, en que el tema de la movilidad actualmente es muy pertinente, ¿no? Vivimos en una crisis enorme donde no te puedes mover de manera justa, y pues como que este proyecto, aunado como con lo cultural, vino a fortalecer o como colaborar estas dos ramas y se volvió importante muy rápido y muy interesante para mucha gente. Entonces tuvimos un gran impacto en nuestra primera edición y como yo soy un freak de los datos, pues tratamos de hacer o de obtener la mayor cantidad de estadísticas y datos y demográficas y cualquier cosa de todos los eventos que hacíamos. Entonces pudimos analizar qué tipo de perfiles iban a qué eventos, por qué iban a esos eventos, cuál era la relación entre las ciudades y el tipo de evento. O sea, como que todas estas variables posibles de una agenda cultural, nosotros las evaluamos para poder entender de manera matemática cómo funcionaba la escena. Entonces, pues eso es básicamente Made, un proyecto al que le tengo mucho cariño y que próximamente va a estar creciendo, que esperamos y sí puedan seguir participando y que pueda llegar a crecer en una plataforma más amplia y con más años, como todas las que estuvieron o fueron parte en algún momento aquí en la ciudad. Y pues yo creo que eso es todo. Gracias, Gabriel. Voy a mencionar, no sé quiénes estuvieron presentes en la charla de ayer, pero me llamó mucho la atención un comentario que dijo Miriam Medrés, la artista, hablando como del contexto del 2015, dijo que todos estábamos dispersos y que faltaba como conectar y conocernos. Entonces, lo que noto aquí es que hay una necesidad, cada proyecto como surge de una necesidad propia de movilidad de la ciudad. ¿Cómo creen que
la comunidad artística recibió esa necesidad y cómo se escuchó. ¿Empiezo yo? Pues si quieres. Bien, para abrir este diálogo, creo que esta situación de las temporalidades, algo que sucede mucho en Monterrey, que de alguna manera lo hemos platicado aquí en los espacios donde nos juntamos y demás, es que Monterrey tiene estos momentos de boom, ¿no? Que inclusive podríamos pensar, hay unas analogías y metáforas ahí que otros teóricos también han hecho, y historiadores de aquí de Monterrey, que son como burbujas, son como globos que se empiezan a inflar y luego sucede algo y se desinflan completamente, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que sucede mucho en el ecosistema artístico regiomontano. Por ejemplo, en el caso que estás mencionando del 2015, lo que sucede es que estábamos saliendo de esta guerra del narcotráfico y eso fue muy difícil para la ciudad, porque desde el 2010 que sucedió toda esta situación en el Tecnológico de Monterrey, anterior al 2010 había una efervescencia impresionante en la ciudad, ¿no? Entonces estoy hablando que en el 2008, por ejemplo, que se gesta No Automático convivió con espacios que estaban vivos, bares, espacios culturales, o sea, había una efervescencia muy interesante que a partir del 2011, justo con lo del Casino Royal y toda esta tragedia, pues hubo una migración, o sea, todo lo que significó el terror, y al 2014 empieza otra vez a sentirse, ¿no? Entonces, ahí está respondiendo a una situación específica. Y ahora, por ejemplo, está respondiendo a la situación de la pospandemia, o sea, ahí hubo otro boom que se sentía que en el 2018, 2019, que estaba otra vez en la efervescencia, pero sucede esta pandemia y como que apenas estamos saliendo, ¿no? Y si nos vamos inclusive a finales de los años 90, hubo una inmigración impresionante de artistas, de historiadores, de curadores que también desinfló. Entonces Monterrey va como en olas, que de repente, inclusive en el 2000 hubo una exposición que se llamaba Sobre la Ola, porque era una broma que se tenía de cómo tratar de salir, o sea, de ese bajo para subirte a la cresta. Entonces creo que los espacios responden a eso, responden a diferentes circunstancias que va viviendo la misma ciudad, pero que son ajenas al ecosistema artístico, sino que tienen que ver con aspectos socioeconómicos, de pensamiento, culturales, de otro ámbito que no es el aspecto artístico tal cual. Creo que al menos para añadir en el caso de Deadline, yo puedo ver que había particularidades que sí tienen que ver con el mundo artístico, con lo cultural y, por ejemplo, con el cómo llegar a tener una exposición en un espacio. Cuando, bueno, muchos de nosotros intentábamos participar en la reseña o cualquier cosa que se abriera donde vieras de que aquí hay una oportunidad, una ventanita en la que yo puedo presentar mi proyecto, a lo mejor quedo en el Centenario o en la arte miniatura, no sé, en estas pequeñas oportunidades y mucho de esta cosa del certamen o que los museos ya tienen su agenda hecha desde hace mucho, entonces creo que en Deadline la comunidad artística respondió bien y yo lo veía en el hecho de que teníamos esta multigeneracionalidad, o sea, recuerdo mucho Mayra Silva, que es una artista súper consagrada y que tiene su práctica bastante hecha y pensada de generaciones, que venía, bueno, no generaciones, pero de un tiempo para acá, que venía y me decía con Deadline de que, bueno, es que esta pieza no sé muy bien de dónde va a ser, pero la quiero mostrar, o sea, está hecha ahorita y la quiero sacar, ¿no? Entonces, como creo que esto sí tiene que ver con cómo funciona el arte en las instituciones en Monterrey y en muchos otros lados, pero pues que son espacios muy limitados. Está cerrado, las agendas ya están hechas. La gente igual quiere mostrar porque hacemos nuestras obras y las queremos mostrar, aunque seamos siempre los mismos amigos de toda la vida. Esto, ¿no? Como que rápido y mostrarlo y a lo mejor sirve para algo después y a lo mejor no, pero al menos lo hice y lo mostré. Entonces, eso sí era como una necesidad específica del entorno artístico que creo que en este proyecto la gente respondió muy bien a eso. No sé si querías cambiar, digo, yo nada más tenía como, muchas veces me hago la pregunta de qué hubiera pasado si no hubiera llegado la pandemia,
dónde estaríamos, cómo sería el ecosistema aquí en Monterrey si no hubiera pasado eso. Sé que viene por oleadas todo esto y como pasó en los 90s, a veces sube, a veces baja el asunto, pero sí noto, yo no les mencioné, pero también doy clases en la UDEM, y porque me encanta la pedagogía y la educación, pero sí siento que hubo un cambio social y afectivo y de muchos niveles, psicológico muy fuerte, y me pregunto cuáles son las necesidades actuales y cómo se siguen generando, o cuál es la mejor forma de generar vínculos tanto para los públicos, para la gente que se empieza a integrar al circuito artístico y entre nosotros mismos, no sea institución o sea paralelo a la institución. ¿Qué formas de hacer conexiones pueden surgir ahora? Porque sí cambió mucho el panorama, o al menos así lo percibí yo. No sé si pudieras repetirme otra vez la pregunta, porque tenía una idea inicial y quería como complementarla. Sí, se logró escuchar como estas necesidades que estaban, como fueron surgiendo. Ujú. Pues por ejemplo, desde nuestro caso, pues nosotros la necesidad que veíamos era el tema de la conexión y como el acceso a los espacios culturales, pero también existía como de alguna manera una necesidad de la colaboración. O sea, como que nosotros, bueno, Made en este caso, como que nos dimos cuenta que la colaboración con otros agentes culturales, que no solamente eran como espacios independientes o galerías de arte, sino como espacios más externos, como en nuestro caso que trabajamos con diseñadores, con museos y con espacios gastronómicos, como que sí veíamos que eso ayudaba mucho a ampliar, vamos a decir, los alcances de otros públicos, porque te permitía abarcar como una amplitud diferente a la que estás acostumbrada. O sea, ya mencionaron algunos que siempre era, en el circuito artístico siempre somos una misma bolita, todos nos conocemos, todos de que sabemos, este es tal, este es tal. Y cuando colaboras con personas o otros espacios con los que no estás acostumbrado o que formen parte de la escena, pues sí te abre mucho como la posibilidad de crecer los proyectos, ¿no? Porque pues como son públicos distintos, que se manejan de manera distinta, pues sí te permite como que crear nuevas conexiones y pues así, o sea, yo creo que más que eso es lo que más podría decir yo. Gracias. Algo que me llama la atención es cómo estaban estos espacios de encuentro y cómo cambian después de la pandemia, ¿no? Cómo, no sé, dejan de haber conversaciones o dejan de haber mesas de diálogos. Entonces, ¿cómo se va notando eso en sus propios proyectos? Y cómo se sostiene también. Cómo va migrando el proyecto ya dependiendo del contexto ahora sí que mundial. Pero sí, ya que tanto empieza como a tambalear o a migrar de formatos o como a cambiar un poco el concepto, ¿no? Como por lo de la ola, o sea, de que cómo van cambiando, pues al menos desde como que mi punto de vista, yo me involucré en la escena pues relativamente joven, o sea, de que en mis primeros semestres de la universidad, que yo entré en pandemia, y sí fue como muy raro porque la pandemia vino a cambiar todo, como decían, o sea, sí me tocó conocer un poquito la escena pre-pandemia y era muy diferente, o sea, sí existía como este crecimiento que menciona Eliud, donde había muchísimos más espacios culturales, pero cuando la pandemia lo tira, como que toma apenas como un año para que empiece como a volver a acomodarse y crecer, y las plataformas ya existentes, por ejemplo, Fama, pues se tuvieron que adaptar a eso, ¿no? Los formatos tuvieron que como traducirse, ¿no? Incluso, no sé si, por ejemplo, en Espacio en Blanco, por la pandemia, tuvieron que pasar como de un espacio físico a algo digital. O sea, no sé si, supongo que vendrá de eso. Entonces, yo creo que definitivamente los tiempos, como mencioné Eliud también, como socioeconómicamente o históricamente afectan en lo que pueden ser pues los proyectos culturales en general.
Pues sí, justo eso. Para Espacio en Blanco, les digo, hubo una ruptura súper fuerte, pero sobrevivió de otra forma, se mutó con la colaboración con Abril y La Cresta. Para bien o para mal, de hecho se profesionalizó más, yo diría, porque le dimos bajón a la fiesta, que fue una parte muy importante de Espacio en Blanco, la verdad, y fueron 5 años de fiesta, entonces yo lo agradezco que ya maduramos todos a mi edad, ya como que tienes que pasar página y es aplicar a fondos, a becas, a hacer alianzas en otros lugares. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el cierre del seminario de la 4ª edición en Guadalajara, con el TEC de Guadalajara, con María José Arjona, fue presencial, pero sí, como de tener que reinventarte con la pandemia, haces nuevas alianzas, Abril y yo nos aliamos, y empiezas a crecer casi desde cero, pero no es desde cero, como que ahí está Espacio en Blanco, siempre fue como ese impulso pedagógico, pero me tuve que reinventar 100%, el proyecto se reinventó al 100% y ahora tiene una cara muy distinta, tiene otros ritmos, se pausa, medita, estamos tratando de armar un archivo más sólido que lo que yo hacía antes al principio con Espacio en Blanco, porque como les comenté, yo no sabía que iba a crecer tanto Espacio en Blanco o iba a ser tan continuo, y entonces ahora tenemos una base de datos de muchas conversaciones grabadas y queremos eventualmente sacar una publicación o algo así más sólido, que es otra cara del espacio, se mutó bastante fuerte. Pero ahí está. Bueno, yo podría contar, creo que puede ejemplificar mucho Deadline, porque como era tan periódico, hay hasta como las fases de la pandemia marcadas en cómo intentamos sobrevivirlo, porque Deadline 7, que fue la primera que sucedió en 2020, fue en Yo Estudio con YoLab, pero montamos las piezas y no vino nadie, o sea, era una exposición cerrada. Fue muy triste, o sea, fue muy divertido hacerla, obviamente, con el equipo, con Yola, que la gente como quiera quisiera participar, pero pues claro que se sentía este sign of the times tan tétrico de estar montando para que nadie viniera, para hacer el registro y que la cosa siguiera sucediendo, ¿no? Y luego incluso Deadline 8, que fue en sitio, que qué desperdicio, porque qué lugar tan genial, con artistas tan potentes, fue completamente virtual, o sea, ahí tuvimos que hacer el brinco de que ya ni siquiera montamos, no, o sea, hice un Wix, hice una página web, me metí en ese rollo, o sea, era justo cómo iba pasando las necesidades del tiempo y pues sí, o sea, cómo intentar que Deadline sobreviviera, si la gente quería seguir participando o no, seguían participando, pero sí se sentía que obviamente, pues justo esto que puedo pensar ahora, que lo que alimentaba este proyecto, que era lo social y lo inmediato, pues estaba perdiendo justo en este periodo. Recuerdo que Liud alguna vez me dijo que intentara durar más de 5 años con el proyecto, o sea, 5 mínimo, como para marcar un paso o algo así, ¿no? Y no se pudo, fueron 4 y justamente en 2022 fue como una decisión muy a conciencia cerrar el proyecto porque sentí que ya no cumplía con lo que en su principio fue, o ya se había cerrado cierto ciclo, pero también el cierre, y cómo fue el cierre, creo que habla de cómo estaba todo en 2022, que todavía no podíamos volver, todavía estaba muy pandémico, todavía era con cubrebocas, todavía era muy así, y aún así lo hicimos y nos valió. Y cerramos con la fiesta y cerramos con lo que, pues como dice Ana, que justo así era, como todo ese evento de culminación, de emoción y de socialidad, que qué bonito ver cómo otros proyectos se han transformado y han regresado como a sus raíces teóricas y han podido encontrar otra salida, ¿no? Yo creo que Liu también nos puede hablar de eso con el salto de no automático a transliterado. Sí, pero creo que aquí me gustaría poner un tono mucho más crítico a esta situación, porque siento que aunque los proyectos pues se van mutando y se van transformando por las necesidades que se van presentando, siguen siendo las mismas necesidades. Por algo se sigue regresando a ciertas estructuras. Por ejemplo, en el caso de Transliterado, sí, regresa a convertirse en un espacio expositivo porque hay una necesidad en la comunidad artística de poder acceder a un lugar donde puedan exponer sus proyectos. Pero siento que hay una especie de canibalismo en nuestras propias estructuras, ¿no? Porque si hemos visto cómo surgen estas olas y luego cómo bajamos o cómo se infla y se desinfla,
pareciese que seguimos alimentando a ciertos grupos privilegiados que ya tienen un privilegio por sí, ¿no? Y que no nos extendemos hacia esa realidad que está fuera de nuestra zona de confort, porque de alguna manera siento que nuestros proyectos se alimentan de espacios donde sabemos que van a funcionar porque hay un grupo privilegiado, un público privilegiado, digamos, pensamos en Monterrey o en San Pedro, pero no hablamos de otras zonas de esta zona metropolitana de Monterrey que la verdad no acceden a eso, ¿no? Entonces, creo que esto lo comento porque siento que aunque nos estemos inflando de nuevo, parece que nos estamos inflando a la misma dirección. Y que esa misma dirección nos va a llevar a desinflarnos de nuevo porque no estamos viendo la verdadera necesidad y parece que estamos alimentándonos de lo que ya sabemos que va a funcionar. Sabemos que en esa zona está ese grupo que va a participar de esas dinámicas, pero no me atrevo a salirme de esa zona, no me atrevo a salirme de esas zonas, porque sé que ahí está mi confort, ahí está mi privilegio. No me voy a ir a Guadalupe o no me voy a ir a Escobedo, no me voy a ir a Apodaca. ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo? ¿Sí? Entonces, yo creo que la siguiente mutación sería vernos, quitarnos el ego y decir, ¿hacia dónde vamos? Sí, 100%, porque se puede ver, por ejemplo, en otros proyectos como el de Paisaje, Ciudad y Delito o en conversaciones que se tuvieron, cómo se pone a la mesa lo de la periferia, no solo también como movilidad, sino cómo están respondiendo estos espacios, cómo abrió el espacio del Centro Cultural Rosa de los Vientos y que pusieron ahí el foco por unos meses y luego ya nadie dejó de mencionarlo siquiera. Y para hacer un comentario súper rápido, no apropiarme del micrófono, pero muchas de las razones eran de que es que está muy lejos. Y claro, porque me voy a mover de mi carro de ahí hasta allá, ok, tú hablas de movilidad, sí, pero te sigues centrando también en un solo espacio. Si nosotros no salimos del espacio que ya sabemos, bueno, en mi caso, ¿no? Que ya sé que ahí va a funcionar. Entonces, ¿dónde realmente está la propuesta? O sea, estamos regresando a las mismas estructuras. O sea, pienso en el ejemplo específico del taller 3120 en la Colonia Moderna, que duró no sé cuánto tiempo y que hacían exposiciones muy, muy chidas. Aparte, el equipo que llevaba ese espacio son profesionales geniales que ahora hacen proyectos en todos lados y había una serie de problemas con ir a montar una exposición en la Colonia Moderna. O sea, si era lejos, si era un área peligrosa, si era todo esto, ¿no? Entonces sí, claro, uno a veces intenta pues alejarse de estas zonas privilegiadas, pero con lo que cuesta también. O sea, es un problema más grande, como que creo que viene de todas estas cuestiones más de la ciudad que mencionabas antes, y pues sí, siento que como espacios independientes o proyectos independientes está muy limitado. Yo creo que, retomando lo que nos estás planteando, que se me hace muy justo, un buen comentario, pienso quizá más vínculos con gente que está muy metida en los espacios autogestivos, pero que ya también está brincando al activismo. Pienso en un río en el río, pienso en otro tipo de traslados, otro tipo de caminatas, otro tipo de habitar la ciudad o repensar la ciudad, que a lo mejor ya no es desde los espacios fijos. Creo que se arman otro tipo de proyectos más efímeros, pero el cuerpo se traslada distinto por la ciudad. Bueno, a mí, en mi caso, pues creo que tengo como varios puntos que aportar, tomando en cuenta que mi proyecto abarca justo como la movilidad. Cuando nosotros empezamos a hacer como este mapeo, sí notábamos, porque incluíamos dentro de este mapeo como espacios culturales, museos, sea la Casa de la Cultura de Juárez, o sea, estaba. Entonces, sí, como que a pesar de que los teníamos todos mapeados y como que encontrábamos ciertas aglomeraciones en ciertos puntos y decías, ¿cómo hago que gente vaya hasta allá? Pues al final, incluso como dice Paola, pues sí es difícil por el tema de la movilidad, como al menos yo lo pienso desde manera actual. No que sea imposible como hacer este acercamiento a como la invitación de ver a este lugar que es muy lejano,
Sin embargo, sí existe una dificultad, ¿no? Porque si tuviéramos, por ejemplo, una movilidad distinta, creo que estas problemáticas que existen serían diferentes, ¿no? O sea, o serían mínimas, pues porque tienes una facilidad más, una mayor facilidad de poder ir, ¿no? O sea, desde ese como que pensamiento, pues sí, por ejemplo, desde Made, en esta primera edición como que quisimos que fuera una versión, vamos a decirle como piloto, para poder como posicionar la plataforma y que con los años se vaya como ampliando y ampliando, porque al menos el alcance que nosotros llegamos a tener, que es principalmente como con economías creativas, pues no solamente nos permite colaborar como con un espacio independiente o una Casa de la Cultura, sino que me permite trabajar con estudios que están lejísimos, o con espacios gastronómicos o con otros lugares que no son estrictamente solamente del arte, ¿no? Sino que pueden abarcar otras cosas, pero que son de la cultura. Entonces, estoy como totalmente de acuerdo en que sí hay que pensar esa mirada más hacia afuera, hacia la periferia, pero como que siento que tratando de evitar que siempre se concentre en lo mismo, ¿no? Que evitar que se concentre siempre como en el centro, vamos a decirle, de la zona, pero sí ir abriendo un poco más y cada vez más como con las iniciativas que traemos desde Made o de otros proyectos que vayan surgiendo que puedan aproximarnos como a estos espacios más a la periferia. Gracias. Me quedé pensando ahorita que mencionaste lo del ejemplo del taller 3120, porque a pesar de que estaba lejos, bueno, o en una zona como que casi nadie recurría, se llenaba. Y era la misma comunidad que iba y ahí participaba y nos quedamos como hasta tarde. Entonces, ¿qué tanto influye como estas comunidades fuera de los espacios expositivos en esto mismo, ¿no? O sea, en asistir tanto presencial como, pues presencial, pero al mismo tiempo como en escribir, en leer, en discutir. Creo que ahí ya es como trasladarnos de este lugar físico a un lugar más de posicionamientos como agentes del arte. Por ejemplo, sobre eso yo creo que para poder lograr hacer esos alcances, o al menos como una estrategia que se me haría prudente como llevarla a cabo, sería primero conocer al público y atraer al público a que se involucre y luego ya hacer actividades. Porque, por ejemplo, puedes hacer la actividad que tú quieras bien lejísimos, pero si no tienes a un público que la pueda consumir, que viva cercano, lo que tenga que trasladarse, pues no lo vas a, o sea, no va a tener, pienso que el éxito que podría llegar a tener. De hecho, nosotros en Made, cuando estuvimos haciendo como todo este análisis de datos, denotábamos que en una, no creo que era como el 20 o 15% del público que asistía a nuestros eventos pertenecía a la periferia de la ciudad. O sea, la gente venía de los alrededores a los eventos. Entonces eso nos ayudaba a denotar dónde había mayor concentración de gente que le interesaba para después apuntar a esos públicos y generar estrategias concisas y que puedan llegar a tener éxito sin que queden como muy a la deriva. Sí, pero bueno, considero que ahí como quiera le sigues hablando a una persona que tiene ese conocimiento sobre esas temáticas. O sea, acá lo que considero también muy fundamental es la parte de la educación. O sea, evidentemente si te vas a espacios donde no tienen esa educación o ese conocimiento, pues evidentemente no van a reaccionar a eso, o sea, a esas propuestas, a esos postulados. Entonces siento que, bueno, no precisamente lo que tú estás comentando, sino referente a lo que has expuesto, lo que carece acá es una estrategia que venga desde las políticas culturales, que sabemos que son muy deficientes y que nuestros espacios pues están un tanto politizados y secuestrados, donde no se lleva exactamente la posibilidad de que te puedas mover hacia esos rubros. O sea, la población en general
general en esta ciudad no está pensando en eso, no está pensando en consumir arte, no está pensando en consumir cierto tipo de diseño, si lo quieres ver así, sino porque desconoce que está esa posibilidad, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, ya saliéndome un poco de lo que estamos hablando, yo considero que en Monterrey seguimos teniendo una enorme carencia en las políticas culturales. Y creo que eso, que los espacios independientes o los espacios expositivos autogestivos traten de cubrir esa falta, es dificilísimo, porque no tenemos esa estructura que nos permita poder llegar a más personas, ¿no? Entonces, creo ahí ese es un aspecto que yo sigo considerando como una problemática rectora. Que podría ayudarnos a poder salir de la misma coreografía que ya hemos ensayado y que la vamos a volver a repetir, porque son los pasos que ya sabemos. Entonces creo que ahí hay una fuerte necesidad de reestructurarnos, pero sí reimaginarnos. Digo, creo, y estoy de acuerdo contigo, pero creo, no sé, a mí se me hace que de lo más interesante que a veces está pasando en esta ciudad últimamente es gestos más transdisciplinarios, gestos que se salen ya del espacio de exhibición, gestos que ya no es otro modelo y son otras necesidades, y francamente, para hacer también un poco más un tono un poquito más triste por lo que está pasando en todos lados, es que sí hay más urgencias, son diferentes las urgencias, pero francamente están pasando cosas que nos están interpelando de una forma brutal a nivel social, legal, judicial, lo que está pasando al norte de la frontera, lo que está pasando en general, creo que sí es un momento que exige otro tipo de conexiones y prácticas que a lo mejor no están en esos lugares como antes lo hacíamos nosotros. Creo que se tiene que activar otras cosas por otros lugares y en otras temporalidades y con otras voces también involucradas. Creo que hay que salir del modelo de siempre para hacer ese tipo de cambios. ¿Creen que la ciudad está respondiendo ante esas necesidades o lo ven como un imaginario? Pues, por ejemplo, yo pienso desde el tema como político, vamos a decir, o sociocultural, pues con lo del viaducto, o sea, empezando que está el como movimiento de un río en el río, que juntaron un chorro de firmas y pues es un tema muy pertinente para la comunidad regiomontana, donde pues existe esta imposición, una vez más, como del gobierno por, como una vez más, como, vamos a decirlo, poner al auto enfrente del ciudadano, ¿no? Entonces, que vuelve como que al origen de lo que hablamos, como está muy lejos, no me puedo mover, no tengo carro. Entonces, que han habido últimamente, creo que desde los últimos 3 años, desde la pandemia, que algo que quería mencionar hace rato era que la importancia que empezaron a tener las redes sociales. O sea, antes de la pandemia no era como tan común, vamos a decirlo, como prestar atención al teléfono, y llega la pandemia y te encierras 1 año y medio, 2, en tu casa, y como que ahora todo se vuelve digital, ¿no? Ahora todos los eventos son digitales, te enteras de todo por el teléfono, y el activismo de alguna manera se volvió muy digital, pienso. O sea, en el sentido de como que te hacen estas invitaciones, vamos a decirle más, con mayores alcances, vamos a decir por la digitalidad, en el que la ciudad ya empieza a responder por medio de ellas, ¿no? De que antes yo podía hacer una convocatoria de, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una protesta, y tal vez no tenía el mismo alcance que ahora que con las redes sociales, sí. Y como últimamente han empezado a hacer o a nacer como artistas, no solamente del área del arte, sino como musicales, que empiezan a hablar y a tratar y a discutir estos temas políticos que suceden en la ciudad desde diferentes perspectivas y desde la multidisciplinariedad, ¿no? Que creo que es algo que se ha vuelto muy presente en lo contemporáneo actualmente. ¿Quieres decir algo? Yo te diría que no,
que no están respondiendo, o sea, no, y responden de una manera muy escueta. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos quejado de que ay, somos los mismos, somos las mismas caras, somos los mismos de siempre? Y los que se van integrando son porque están en las escuelas de arte y de alguna manera sus profesores les dicen, oigan, tienen que conocer dónde están parados, dónde están paradas para poder entender cómo funciona ese esquema, ¿no? Evidentemente de vez en cuando ves nuevas caras, ¿no? Y que llegan a los espacios y consumen y demás, pero son muy pocas personas. O sea, hablando de una zona metropolitana de 6 millones de personas, que 2,000 personas atiendan una semana del arte, 3,000 personas atiendan una semana del arte, es raquítico. Sí, pero porque no tenemos esa estructura, o sea, a ver, un solo museo de arte contemporáneo para una ciudad de esta magnitud, o sea, un centro de las artes que a veces funciona y a veces no de acuerdo a las ganas de la persona que esté ahí enfrente. Entonces, galerías que se miran a sí mismas, o sea, espacios independientes que juegan a la misma representación. O sea, entiendo que a lo mejor se escucha como muy agresivo lo que estoy diciendo, pero no, o sea, es un llamado para decirnos, bueno, estamos en la posibilidad de reimaginarnos. Si hablas de las redes sociales, si hablas de nuevas estrategias que te están dando el marketing digital y demás, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos maquillándonos con lo mismo de siempre, ¿no? Entonces sí creo que considero mucho lo que dice Ana, estoy muy de acuerdo con ella que dice, parece que se está haciendo una transdisciplina y parece que se está yendo hacia otros puntos, que son otros ya los campos de batalla, o sea, ya son otros los campos de batalla y el arte, porque el arte ya no nos está dando esas respuestas. Entonces, por eso la gente se está moviendo a otras y parece que es más importante, que sí es más importante en una ciudad súper contaminada. Evidentemente tenemos que rescatar un río, que ir a ver cómo se hizo la fotografía de una colonia paupérrima y el marco y les ponga en un espacio expositivo así muy… Sí, es que te cansas de eso. Yo no soy quien para hablar de cómo está respondiendo la ciudad ahorita, porque tengo rato fuera y entendiendo toda esta postura tan fuerte y tan real que nos dice Eliud, que es crítica y que es dura, porque ahí es donde dices realmente qué puedo hacer yo contra todo esto, esta estructuralidad de la ciudad, que cómo la cambio. Al menos yo quiero darle un poquito la vuelta y decirles que esta comunidad de siempre los mismos y los pocos que se van agregando, que muchas veces, no sé, si viene aquí un migrante, un extranjero, lo toman, lo agarran, lo meten. ¿Cuántos estudiantes de intercambio no venían y ya estaban exponiendo en automático, en donde sea? O sea, esta comunidad tiene mucho esa bondad de fagocitar, de tomar a la gente, aunque sea un ratito, aunque luego cada quien se vaya a otra carrera, aunque seamos siempre los mismos. Bueno, yo como alguien afuera, que en Barcelona he estado intentando encontrar esa comunidad, les juro que no la encuentro, como una persona de fuera, ¿no? Con la configuración muy diferente que tiene esa otra ciudad, que sí es una ciudad caminable, que sí es una ciudad donde la gente entra a las actividades culturales solo por gusto y porque quieren, aún así este músculo de una comunidad que siempre está y aunque sean siempre los mismos, algo tiene que estar aportando, creo. O sea, y voy a pensar que tiene más que ver con una cuestión de producción de arte, de reflejarnos en unos mismos. A lo mejor son cosas que luego se van a exportar a otros lugares, pero quiero pensar que es para algo bueno y que sirve, a pesar de que sea poco y a pesar de que tenga su alcance limitado, porque pues les puedo decir que desde el otro lado allá no la encuentro, y será que no la encuentro porque está muy cerrada, muy guardada justo para los locales, y aquí en Monterrey no. Tienen la bondad de que a cualquier persona que venga, que empiece a presentarse a las exposiciones, pues la lleva, ¿no? Yo creo que eso podríamos hablar en sentido positivo de las comunidades y los espacios independientes. Muchas gracias.